Gloria a Dios, paz de Cristo, mis hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están ya conectados en esta hora. Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana. Sé que hay peticiones ahí en la red social. Ahorita terminando, vamos a orar por cada una de ellas, por cada una de esas necesidades que están ahí exponiendo. Y Dios bendiga a todos los hermanos y a las hermanas que nos saludan también y nos saludamos en la red social. Paz de Cristo a todos. Amén. Dios le bendiga a las personas que por primera vez también se conectan a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Yo creo que siempre nosotros así lo hemos entendido, es lo mejor que podemos hacer, darle el tiempo a Dios, darle el tiempo a su palabra, y pues ha llegado el momento de compartir las Sagradas Escrituras. Le invito, mi hermano, usted que está ahí en su casa, y le invito a usted, amada persona, que tome un lápiz y tome por ahí algún papel, y también únase con nosotros y vamos a escudriñar un poquito las Sagradas Escrituras. Vamos a escudriñar un poco qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Toda palabra de Dios es hermosa, es edificante, es perfecta y hace un bien a nuestro diario caminar. El día de hoy queremos vamos a hablar un poquito acerca de los mandamientos y las tradiciones. Y yo le invito a que pongamos mucha atención, y si algo de aquí a usted le llama o el interés por buscar, hágalo. Es importante, ya que nuestra vida necesita de Dios y necesita mirar por cuál camino va. Le invito a que abramos la escritura ahí en el libro de San Marcos, capítulo 7 de San Marcos. Bendito Dios, aleluya. Quiero leer del versículo 1 en adelante y vamos a poner atención todos en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a mirar qué es lo que la palabra del Señor tiene para nosotros el día de hoy. Igual le invitamos a usted que ha estado atento a los mensajes, que también comparta, haga como los hermanos que muy fielmente han estado compartiendo cada transmisión a cada uno de ustedes, mis hermanos. Así haga, mis hermanos. Usted, si no lo ha hecho, comparta la escritura. Nuestra familia necesita saber del Señor. Dice en el versículo 1 de San Marcos, Marcos 7, 1: y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y le decía también: bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Seguiremos leyendo. Quiero hacer una pequeña pausa. El Señor aquí empieza a hablar una situación muy interesante. El Señor por ahí, ¿verdad?, le empiezan a cuestionar por qué sus discípulos
comían con las manos sucias. Dios miraba la intención de aquellos que se habían juntado, aquellos escribas y algunos de los fariseos, y empezaban al Señor a tratar de consultar cómo era el pensar de Él acerca de las tradiciones de los ancianos. Israel siempre se ha caracterizado a través de toda la historia y la Biblia que ha sido un pueblo lleno de tradiciones. Y la mayoría de las tradiciones del pueblo de Israel las agarró allá en Egipto. Muchas de ellas las ha venido arrastrando a través del tiempo. Cierto, hay unos cuantos que tratan de vivir conforme a la ley de Dios, pero en su mayoría hasta el tiempo actual es un país muy tradicionalista. México, no se diga, está lleno de tradiciones. Cada país, cada nación tiene usos, tiene costumbres, pero esos usos y costumbres vienen a raíz de una serie de tradiciones que se van heredando a través del tiempo, que se van pasando de generación a generación. Dios aquí les empieza a cuestionar y les dice a ellos: hipócritas, les dice el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías, dice la Escritura, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos, ¿qué dice la Biblia? De hombres. ¿Qué es una tradición? Para diferenciarlo de un mandamiento, porque somos muy dados, y así ha sido por mucho tiempo, a que el hombre es más acomodado a las tradiciones que a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son claros y precisos, y están cada uno de ellos en las Sagradas Escrituras, pero las tradiciones son muy diferentes. Veíamos cómo aquellos decían, ¿verdad?, que los ancianos tenían por esa tradición que ya se les había hecho un uso, una costumbre, lavar los vasos, lavar los platos, lavar el lecho, y buscaban más tradiciones y más tradiciones, y se iban de tradición en tradición en tradición. Después de que pase el tiempo y a las siguientes generaciones, vamos a decirlo así, y esas tradiciones se van pasando de generación a generación, cuando miran que alguien no se lava las manos, era un grande escándalo. Por eso al Señor le decían: ¿por qué ellos comen el pan con las manos inmundas? Dios miraba que todos y cada uno de ellos, de los escribas y los fariseos, se basaban en las tradiciones, pero hacían a un lado los mandamientos de Dios. Muy diferente un mandamiento de Dios a una tradición. Están de extremo a extremo. Miraba algunos conceptos de lo que es las tradiciones, y buscaba esta definición, y veía yo estos. Le voy a mencionar tres, mi hermano, para que usted, si quiere, búsquelos, apúntelos y analice qué es una tradición. Una tradición, según el diccionario, dice, es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera digna de constituirse y mantenerse de generación a generación. Después de esto sigue como una parte integral de sus usos y costumbres, y se mantiene así para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. ¿Se fija? Una tradición es aquello, se lee aquí como lo narra este escrito, es algo que cada persona hace una pauta de convivencia en una comunidad y que se considera digna de constituirse y mantenerse de generación a generación. ¿Cuántas tradiciones conocemos, mi hermano, simplemente en nuestro país, México? ¿Cuántas tradiciones hay? ¿Cuántas tradiciones hay en toda América Latina, en los Estados Unidos, en Europa? El mundo está lleno de tradiciones, y cada vez salen nuevas tradiciones.
Esas tradiciones a través del tiempo se van haciendo, se van integrando en los usos y costumbres y se mantienen así para que sean aprendidas por las nuevas generaciones. Le voy a hacer un ejemplo antes de mencionar los otros dos conceptos que encontré de tradición. No sé si usted recuerda, por ejemplo, cuando se festeja el Día de los Muertos en México. En las décadas pasadas, en los 80s, en los 90s, no había desfiles. No había este tipo vamos a decirlo, de tradiciones nuevas que se empezaron a implementar en nuestro país. Y si usted se da cuenta, este tipo de tradición ya entra dentro de los usos y costumbres y se empieza a mantener así para que las nuevas generaciones lo puedan hacer. Influyen muchas cosas. Y usted se ha de acordar cuántas cosas pudieron haber influido para que hubiese ese tipo de tradiciones. De la misma manera, hay tantas tradiciones que el hombre va percibiendo y va agarrando y va tomando y va haciendo. Y los mandamientos de Dios, ¿dónde dejamos los mandamientos de Dios? He mirado yo cómo de septiembre a diciembre en el mundo, en las diferentes culturas, aún en Israel, están llenos de tradiciones que no son mandamientos de Dios. Son puestos por los hombres para continuar en una tradición. Y Dios eso es lo que censura, porque invalidan los mandamientos de Dios por las tradiciones. Otro concepto que encontré de la tradición dice que es algo que se hereda y forma parte de la identidad. El arte característico de un grupo social con sus músicas, sus danzas y sus cuentos. Forma parte de lo tradicional, al igual que la gastronomía y otras cuestiones. Y es cierto, ¿cuántas tradiciones no empiezan a salir a partir de estos meses, de este mes? Y sigue de filo en cuanto dice aquí, ¿verdad? La música, las danzas, los cuentos. No está lleno nuestro país de músicas, danzas y cuentos. Y luego también dice aquí este concepto, al igual que la gastronomía y otras cuestiones. Por ahí en alguna ocasión llegué a comentar, qué curiosa es nuestra vida. Y hablo a los cristianos bautizados. ¿Cómo invalidamos los mandamientos de Dios por las tradiciones? Y queramos o no, hermano, es con lo que tenemos que luchar. Porque sin darnos cuenta podemos invalidar el mandamiento de Dios. Cuando, por ejemplo, en una ocasión yo comentaba, ¿por qué no se nos antoja? ¿Qué le gustarán? El pipián, los romeritos, los charales, ¿cómo se llaman las otras? Las tortitas de camarón en diciembre. Es que en la tradición, y usted ya se le vino a la mente en su casa, yo lo sé, los tamales. Algunos hermanos dicen, hermano, coincidió, fíjese, coincidió que el 25, es más, ayer 12 coincidió que hicimos tamales, o el 25 o el 24. El Señor nos habla muy claramente cuando el hombre en aquel tiempo, los ancianos, invalidaban los mandamientos de Dios por las tradiciones. Aquí leíamos, ¿verdad?, en este concepto, que en las tradiciones va lo que viene siendo la gastronomía. Y yo no digo, mi hermano, que usted en algún momento, en septiembre, o compre por ahí un tamal. No. Yo digo que la intención del corazón está tan ligada a las tradiciones, que cuando usted mira a ese hombre barbudo, vestido de rojo, o las campanitas, la tradición, la mercadotecnia es tan fuerte que uno tiene que ser muy sabio, mi hermano, demasiado sabio, amada persona, porque de una u otra forma invalidamos los mandamientos de Dios. Sigue, hay otro concepto que yo veía, dice de latín traditio, dice, y a su vez del verbo tradere, que significa transmitir o entregar las celebraciones y fiestas recurrentes compartidas por la sociedad. ¿Qué es lo que sembramos? ¿Qué es lo que realmente estamos transmitiendo? ¿O qué tradiciones estamos inculcando? Alguien dice, hermano, es que ahora en diciembre es cuando puedo comprarle algo a mis hijos. Cuidado, hermano.
porque queramos o no invalidamos los mandamientos de Dios. Dios no puede ser burlado. Jamás vamos a poder burlarnos de Dios, mi hermano, porque cada tradición en la cual el cristiano se vea envuelto, Dios no lo va a tomar por inocente. Dios no lo va a tomar como que, es que me hice flaco. No, mi hermano. Dios es un Dios celoso. Y desde la antigüedad al pueblo de Israel le habló que tuviese cuidado. Si usted se da cuenta, jamás en las escrituras, ni los apóstoles, ni el Señor, ni los profetas implementaron una tradición. Siempre los antiguos esperaban oír la voz de Dios. Aún la inspiración de la palabra fue escrita por Dios. Y cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él no vino a implementar ningún tipo de tradición. Dios lo que hace es que nos habla a nosotros que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su palabra, que tengamos ese compromiso pleno con el Señor, que no invalidemos los mandamientos de Dios por las tradiciones que son tan fuertes en el mundo. Allá en el libro de Deuteronomio hay un texto que todos conocemos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Dice la escritura, versículo 1 en adelante: estos pues son los mandamientos. Escuche, no dice tradiciones. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué dice la Biblia? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dios nos dice, guarda mis estatutos y mis mandamientos. Dios no nos llena de tradiciones. Alguien podría justificarse y decir, hermano, es que de octubre para acá hay tanto que para adorar a Dios o para... No, mi hermano, Dios no nos deja tradiciones, nos deja mandamientos. Y dice la Biblia que esos mandamientos son para que nosotros los guardemos. Pero no nada más nosotros. Dice tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, dice el 3, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarla por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y dónde más, mi hermano? Y en tus portadas. Dios que nos manda que nosotros, mi hermano, obedezcamos los mandamientos de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque las tradiciones, hermano, cada día hay nuevas tradiciones, y cada día el hombre se envuelve más en ser tradicionalista. ¿Y dónde dejan los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios se hacen hacia un lado. Considere usted las culturas de los pueblos, de las naciones, y se va a dar cuenta que todos traen una raíz, mi hermano, babilónica. Todos traen una raíz, mi hermano, de Roma. Todos traen una raíz de pecado, de inmundicia, de idolatría. Por eso el Señor habla claramente, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No hay una pauta para que nosotros podamos meternos dentro de las tradiciones, porque al momento de participar cada uno de las tradiciones, mi hermano, en alguna manera empezamos
hacer que perdamos ese reinado que tiene Dios en nosotros y empieza a reinar el pecado, como Pablo a los romanos le habla ahí en el capítulo 6 del 12 al 16, que no reine pues el pecado en vosotros, dice la Biblia. Empieza a reinar la idolatría, empieza a reinar, mi hermano, tantas cuestiones. El mundo está lleno de tradiciones, pero los hijos de Dios tienen que estar llenos de mandamientos de Dios, en obediencia a su palabra. De otra manera, mi hermano, ¿cómo o qué vamos a presentar el día que estemos delante de la presencia de Dios si nuestra vida está llena de tradiciones? Ah, cómo me da tristeza a mí mirar aún en las redes sociales. Usted se ha de dar cuenta, hermano. Muchos amados cristianos, hermanos míos, a los cuales yo amo, familias, conocidos, que años pasados vivían los mandamientos de Dios, hoy salen ya, mi hermano, con un espíritu no de Dios, un espíritu lleno de tradiciones. Alguien por ahí me decía, hermano, es que no juzgue. No, yo estoy hablando lo que la palabra de Dios habla acerca de guardar los mandamientos de Dios. Porque es triste que una vez que el hombre ha conocido a Dios, prefiere invalidar los mandamientos de Dios por buscar una tradición o tratar de vivir una vida, entre comillas, feliz por un tiempo. Dios no puede ser burlado, mi hermano, usted que es bautizado. Si usted, por ejemplo, por ahí en su casa, de repente ya también puso su pinito, tenga mucho cuidado. Si tiene un altar en el cual pone velas, tenga mucho cuidado. Porque todo eso viene de muchas tradiciones que no manda el Señor en su palabra. No lo manda el Señor. Ahora, Dios que dice que la palabra, los mandamientos, tengo que repetírsela a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y así generación por generación, para que nos vaya bien a cada uno de nosotros. Le daré algunos ejemplos pequeños y usted se ha de dar cuenta y usted ha de traer a su memoria algunas tradiciones y algunos mandamientos, porque es muy diferente. Por ejemplo, Dios en sus mandamientos, escrituralmente, por ejemplo, nos habla de la cena del Señor. De eso nos habla, es un mandamiento de Dios. Pero jamás el Señor nos dice que participemos de la coneja o de la Pascua o de no comer carne como lo se hace en una tradición. Dios en su mandamiento nos dice que hagamos el lavatorio de pies, mi hermano. Alabamos al Señor, mi hermano. Dios en su mandamiento nos dice el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dios en sus mandamientos nos dice que recordemos su muerte y resurrección. Pero Dios jamás pone una tradición de festejar, vamos a decirlo, Navidad, la Pascua, el Día de Muertos, ¿qué más? Es más religiosamente el Día del Pastor y tantas tradiciones que hay. Muchas tradiciones, mi hermano. Y yo creo que a usted le han de venir tantas tradiciones a la mente, de las cuales muchos de ustedes, Dios ya los había sacado de Egipto. Y allá se deben de quedar esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Validar los mandamientos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ignorar los mandamientos de Dios? ¿Seguir disfrutando de las tradiciones? ¿Participar de ellas? Hay que tener cuidado. Quiero leer Romanos 6, ese texto que les mencionaba. Este texto el día de ayer en la doctrina, en cierta forma lo mencioné, pero quiero tocarlo ahorita, Romanos capítulo 6, porque esto es importante para los bautizados. Alabe el nombre del Señor Jesucristo, mi hermano. Alguien me decía el día de ayer, oiga hermano, o platicábamos, yo les decía, mire, un pastor, un ministro no va a estar detrás de usted mirando qué frutos da, porque nuestra relación es directa con Dios, porque a Dios no le podemos esconder, mi hermano. A Dios no se le puede esconder. Él mira todo, mira la intención del corazón, pesa el corazón, mira aún los pensamientos, la mente. Él sabe todo de nosotros. A Él no le podemos esconder. Romanos 6 dice la Escritura, el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, que hermanos, mortal, lo que ahorita les decía, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos
y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Dos cosas aquí el Señor nos habla cuando Pablo le habla a los romanos. Número uno, dice que el pecado no reine en su cuerpo mortal. ¿Sabe por qué? Hablando en este caso de las tradiciones, porque cuando hay una tradición que está arriba de usted, esa tradición lo mueve para un lado como un monigote. Y dice la Biblia ahí que no reine ese pecado para que usted le obedezca en sus concupiscencias. No hace mal usted, mi hermano, delante de Dios, se lo digo. Si usted se niega aún a la familia a participar de ciertas tradiciones, no hace mal, porque ahí usted está mostrando que el pecado no reina arriba de usted. Pero también el otro punto es cuando dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento. No se preste al pecado. Puede decirle a alguien, familiar, vente, vamos a tener una reunión familiar y vamos a hacer esto con tintes religiosos. Ahorita el concepto que les leía de las pautas de convivencia de la comunidad consideradas que son dignas de constituirse y mantenerse de generación en generación. ¿Es esto lo que Dios está hablando aquí? Cuando se juntan, yo sé que tú no tomas, o yo sé que tú nomás ahí estate sentadito, nomás con que estés. La Biblia dice, no te prestes. No le hace, yo sé que usted no cree igual que yo, hermano, nomás ahí esté sentadito para que conviva, pues es de la familia o en los trabajos. Usted es el supervisor, es el subordinado, pues para que conviva. Ahí esté nomás. Dice el Señor, no te prestes. Arriba dice, no reine el pecado en ti. Ya venció que no reine el pecado. El segundo punto es, no te prestes. Dice la Biblia ahí, al pecado por instrumento de iniquidad. No se preste, mi hermano. Dice la Biblia, antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, dice la Biblia, sino bajo la gracia. Dios a usted y a mí, mi hermano, bautizados en el nombre de Jesucristo, nos ha puesto por cabeza, dice la Biblia, y no por cola. Dios a usted y a mí nos ha puesto para que pisoteemos y esté debajo de nuestros pies cualquier inmundicia de pecado, cualquier tradición que el hombre quiera hacer en el mundo. Es mejor para nosotros, mejor vivir en los mandamientos de Dios, deleitarnos en los mandamientos de Dios, buscar la presencia de Dios, habitar en la presencia de Dios. Pero no se preste, mi hermano. Alguien puede haber dicho, hermano, yo pues realmente no me junto con la familia para estos tiempos, pero sí les aporto. Cuidado, tampoco. Así es, mi hermano, tampoco. Porque lo que Dios le ha dado a usted es una bendición que viene de Dios. Y no puede dar su economía para la inmundicia, para la idolatría, para la tradición, para que la carne se goce, para que el hombre despierte aún hasta sus pasiones. No, mi hermano, mejor invierte en las cosas de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo, mi hermano. Hay gente que se resiste. Hay cristianos que a veces se resisten y luchan con la intención de su carne y decir, ay, hermano, es que tengo que hacerme flaco. No lo haga, hermano. Porque al resistir usted a Dios, al resistir usted y no querer obedecer los mandamientos de Dios, se está trayendo una condenación para su vida. Algo parecido le pasó cuando Pablo le escribe allá a Timoteo y da un ejemplo. Mire, allá en la segunda de Timoteo, capítulo 3 de la segunda de Timoteo. Dice la escritura. Quiero leerles del versículo 1 algo que le escribe Pablo a Timoteo y nos puede traer a nosotros esa luz que necesitamos para poder obedecer los mandamientos de Dios y no caer en tantas tradiciones. Dice la escritura, esto pues, dice el versículo 1, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores,
destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y dice el Señor, y a esto sí evita, porque estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres, ¿qué hicieron, hermano? Resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Se fija, alabado el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia habla de este ejemplo de Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Dice la Biblia, así también estos resisten a la verdad. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque Janes y Jambres, cuando estaban allá con Moisés, tenían una tradición de hacer magia, de servir a aquel faraón. Y también avientan la vara como muchos, invocando los nombres de sus dioses, y se hacen unas serpientes. Cuando Aarón avienta aquella serpiente, y vemos cómo la vara de Aarón, la vara de Moisés, toma esas serpientes y se las come, dando a entender el poder de Dios. Muchos, en su forma de ideológica, de creencia, dicen, es que con que tenga un tinte de Dios, un poquito de religiosidad, con eso podemos también hacer encantamientos, magias. No, mi hermano, no resista, amada persona, no resista los mandamientos de Dios. Aquellos hombres, Janes y Jambres, resistieron a Moisés, y la Biblia los describe como hombres corruptos de entendimientos, que están reprobados acerca de la fe. Dios no quiere, mi hermano, que usted y yo, que somos bautizados, seamos hombres reprobados acerca de la fe, porque entonces no vamos a prevalecer, porque la insensatez va a ser manifestada. Hay una porción en la Escritura donde nos dice que un poco de levadura, y usted lo sabe, mi hermano, ¿qué hace un poco de levadura? Eleuda toda la masa. Tanto que cuesta, en cierta forma, sacrificio, entrega, dedicación, servir a Dios, para que por un desliz, para que por una tradición, para que no querer quedar mal con el familiar, con el papá, la mamá, los hijos, la nuera, el suegro, qué sé yo, para no quedar mal con el patrono, hermano, perdamos nuestra salvación. Yo creo que no tiene caso. Dios nos establece entonces sus mandamientos para obedecerlo. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final son caminos de muerte. Y así es, mi hermano. Hay caminos que parece que son de Dios. Tenga cuidado. Leíamos ahorita, ¿verdad?, cómo el Señor censuraba a aquellos escribas y fariseos y les llamaba hipócritas. Vamos a volverlo a leer en el nombre del Señor Jesucristo, allá en San Marcos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Capítulo 7. Les dice el Señor ahí cuando aquellos, ¿verdad?, les dice el versículo 5, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos, lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Cómo el Señor les habla duro y les habla con claridad, y no se anduvo con rodeos diciéndoles, bueno, cuando ustedes aprendan, cuando ustedes consideren, lean de casualidad, lean los mandamientos. No,
Les dijo que eran unos hipócritas, que lo honraban de labios, pero su corazón estaba puesto en otras cosas, en las tradiciones de los hombres. Y les dice ahí lo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, escuche, vuelvo a repetirlo, porque dejando el mandamiento de Dios, y vuelvo a repetirlo, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de quién, mi hermano, de los hombres. Ojalá y en nuestras vidas no sea así, mi hermano. No deje los mandamientos de Dios. No se deje contaminar, mi hermano, porque al momento de dejar usted los mandamientos de Dios, entonces en su vida va a tener la tradición de los hombres. ¿Qué es una tradición? Ahorita lo decíamos, ¿verdad? Es algo que se dará de forma y en forma parte de la identidad. Es algo, lo leíamos ahorita, que se traspasa de generación a generación. Después de esto sigue como una parte integral de usos y costumbres. En los 80s, en los 90s, no tenía mucha fuerza todo el movimiento que hay a hoy en nuestros tiempos. Otro ejemplo le daré, el movimiento de identidad de género, de leyes que hacen que salgan, dicen ellos, es que yo nací así. No había eso, hermano. Pero tristemente, como se va viendo y como se va aceptando, aquello se va convirtiendo en una tradición, al grado que, si usted se da cuenta, me parece que es en octubre, hay unos desfiles de estos que les estoy hablando. Y esa tradición después se va a hacer un uso y una costumbre. Y yo me sorprendo cuando a veces le pregunto a un hermano, oiga hermano, ¿qué opina usted de lo que la Biblia habla, de los hombres que se echan con hombres? Y no, hermano, yo me sorprendo cuando algunos dicen, no hermano, es que así son, así nacieron. Que el Señor reprenda eso, hermano, que el Señor lo reprenda. Porque si usted se da cuenta, y en años pasados yo lo decía, que en estos años, en este tiempo, iba a empezar a haber una desvariación. Y hermano, y esto no va a parar. Hay una cortina de humo, mi hermano, que está tapando tanta inmundicia que viene, que si nosotros nos dejamos ir también atrás de las esferas, de las velas y de los altares, y hermano, el día de mañana todo se nos va a hacer grisáceo, todo, y no vamos a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, y a lo malo le vamos a llamar bueno y a lo bueno le vamos a llamar malo. Tenemos que tener cuidado. El Señor nos habla en esta mañana y nos dice, ¿verdad?, que tengamos ese cuidado. No resistamos como Janes y Jambres. No lo hagamos, mi hermano, porque entonces nos podemos convertir en enemigos de Dios. Libro de Santiago. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Usted dirá, oiga hermano, que usted no batalla con su carne. Todos batallamos, hermano. Todos batallamos. Pero le digo una cosa, cuando la instrucción está la semilla está puesta en nuestros corazones, cuando usted siembra la semilla de Dios en la vida de su familia, en algún momento Dios va a hacer que esa semilla crezca y florezca. Y le digo una cosa, los mandamientos de Dios son tan perfectos que hace que el hijo de Dios, la hija de Dios, cuando va creciendo desde niño, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera. Cuando va creciendo, esa semilla va a germinar para algo bueno. Aún cuando se enfrente al kinder, a la primaria, a la secundaria, hermano, Dios da sabiduría en esa edad. Y se lo digo por experiencia. Dios da sabiduría en la secundaria, en la preparatoria, y se lo digo por experiencia. No crea que Dios nos deja así nada más, mi hermano, sueltos. Los mandamientos son, mi hermano, fieles. Su palabra es fiel. Su palabra de Dios, mi hermano, tiene poder para cuidar de cada uno de nosotros, de sus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios es fiel. Pero si nos metemos en los mandamientos, en las tradiciones, entonces ya nos metimos en un grave problema. Santiago capítulo 4, dice la Escritura, versículo 4: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
¿Es enemistad con quién, mis hermanos? Con Dios. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en, ¿qué dice la Biblia? En enemigo de Dios. Yo creo que el Señor es claro en su palabra. Somos amigos de Dios, somos enemigos. No podemos vivir una doble forma en nuestra vida. O somos tradicionalistas o obedecemos sus mandamientos. No nos engañemos, mi hermano. Si Dios a usted y a mí nos ha dado la oportunidad de poder conocer su palabra, yo creo que es importante hacer lo que leíamos en Deuteronomio: pasar los mandamientos de Dios a nuestras generaciones. Esa semilla, hermano, va a traer fruto en su vida, en la vida de su familia. Y entonces sí, vengan nubarrones, vientos de tradiciones, mire, la familia, los hijos, la esposa, el esposo va a poder estar confiado en el Señor Jesucristo. Por ahí yo leí un pensamiento y lo había escuchado antes. Dicen por ahí, ¿verdad? Dicen que si siembra un acto, dice, y cosecharás un hábito. Y esto es cierto, hermano. ¿Qué es lo que estamos sembrando? No sea participante de las tradiciones. Siembre un mandamiento. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y es cierto, hermano. Yo creo que lo que Dios nos permite sembrar y hacer nos va a hacer que seamos hombres de carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Yo creo que el destino más precioso que podemos tener los hijos de Dios es cuando lleguemos todos a Sión. Voy a leer un último texto y aquí vamos a detenernos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad, ¿en qué dice el Señor? En el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos la concupiscencia de la carne. Entre más nos metamos a los mandamientos de Dios, hermanos, menos va a batallar con las tradiciones, que son muchas, hermano, y en las diferentes culturas, no hablo solamente del país México, Estados Unidos, todos los países tienen usos y costumbres que son adquiridos a través de tradiciones. Y lo leíamos ahorita ahí en el diccionario, que dice que las tradiciones vienen por aquellos agrupamientos de la sociedad, de la familia, que dicen, esto hay que implementarlo como tradición. Hay muchas. Que por ejemplo, cuando un ser querido muere, todos se visten ¿de qué? Y es una tradición, mi hermano. ¿De qué color se visten? De negro. Vea cuántas tradiciones hay. Y cuando alguien va, por ejemplo, a un funeral de blanco, hágalo, hermano, y va a ver cómo lo voltean. ¿Por qué? Porque es una tradición, pero no viene en la Biblia. ¿Cuántas tradiciones hay? Hoy en nuestros tiempos es lo mismo, hermano. Una hermana me decía, ya con esto termino para orar, hace unos días me decía que, yo creo nos estaba oyendo nuestra hermana ahorita, que le dijo a una de sus hijas, ay, se me antoja ahorita la capirotada, y que le dijeron, ay mamá, no, tú sí que estás mal, ¿cómo se te ocurre que ahorita se te antoja la capirotada? Es que es porque la tradición, hermano, así dicta que hoy no hay capirotada. No se envuelva en tradiciones, hermano. No nos envolvamos en tradiciones. Y si en algo esta palabra ha caído en su corazón, consérvela, porque es necesario pelear la sana doctrina y es necesario vivir por la palabra del Señor. Dios le bendiga en esta hora, Dios le guarde, mi hermano, y vamos a orar. Vamos a despedirnos en esta hora. Se pide la oración por los niños y los jóvenes. Nuestra hermana Dorofea Caro Leiva, Dios le bendiga, hermana, por los jóvenes, por los músicos y congregaciones
de todas las iglesias, fortaleza y gloria de Dios. Amén, mi hermana. Dios bendiga a nuestra hermana Marisela Soto de Salinas. Amén, Dios nos manda un Dios lo bendiga. Amén, mi hermano. Pide oración por su familia, por su nieta Allison, y que Dios bendiga, que la bendiga y la guarde. Nuestra hermana Betty Ramírez pide oración por Héctor Xochipilteca Moreno, que Dios le dé sanidad, que se encuentra grave. Y es cierto, decía ahorita nuestro hermano Enrique al inicio, es cierto, ni la medicina ni la economía, hermano, es la misericordia de Dios que nos tiene con respiración. Es la misericordia de Dios que nos permite respirar. Yo digo, Señor, gracias. Vamos a orar por él también. Se pide oración por toda la familia Solano. Nuestro hermano pastor Armando Chacón, amén, pide esta petición. Acaba de partir el hermano Antonio, aleluya, Solano, Miramontes, de Cuauhtémoc, amén. Vamos a orar por toda la familia. Adolfo Oscar de Siga pide también, Dios lo bendiga, Adolfo, qué bueno que está conectado. Oración por Héctor Xochipilteca, que Dios haga un milagro en su vida y le dé otra oportunidad y le busque, amén. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, y que el Señor nos ayude a seguir adelante en el nombre del Señor. Se pide la oración también por la familia de nuestra hermana Erika González. Dios le bendiga a nuestra hermana Erika González. Le invito ahí en su casa que hagamos una oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y ahorita vamos a leer el texto para despedirnos y saludamos a los hermanos que se conectaron también. Cierre sus ojos. Bendito Dios, Señor Jesucristo, gracias primeramente porque usted es nuestro Dios. Gracias porque un día murió en la cruz del Calvario y todos los ritos, tradiciones las dejó enclavadas en la cruz del Calvario. Gracias porque nos trajo a una novedad de vida, Señor, y nos ha hecho mirar, Señor Jesús, que necesitamos caminar bajo sus mandamientos. El hombre y la mujer no entiende los mandamientos, Señor. Les son penosos, les son duros, como cuando hablas de la santidad en la mujer, de su apariencia, de su cubierta. Cuando hablas, Señor, en la limpieza y en la santidad del hombre. Cuando hablas del bautismo en el nombre de Jesucristo. Cuando hablas del ayuno, de la oración, de la cena, del lavatorio de pies. Cuando hablas, Señor Jesús, de tantas y tantas maravillas de tu sana doctrina. El hombre hace a un lado, Señor, tus mandamientos, tu palabra, Señor. Y cómo da tristeza que mejor el hombre se guía por la tradición, los mandamientos de los hombres. No permita que su iglesia caiga en situaciones semejantes, que no sea participante de las tales. Señor, cuida la vida de cada bautizado. Usted nos mira, usted sabe aún la intención del corazón. Sabe, Señor Jesús, nuestros pensamientos. Sabe cuando el hombre se quiere justificar para vivir en la tradición, para apartarse de sus mandamientos. Le pido por toda la iglesia. Le pido por estas peticiones también, Señor. Le pido, mi Dios, por la petición de mi hermana Dorofelia Caro, por la petición de mi hermana Marisela Soto de Salinas, por la petición de Betty Ramírez, de Adolfo Oscar de Siga. Pedimos en esta hora por esa petición. Señor, traiga consuelo a la familia Solano. Señor Jesucristo, nuestro hermano Antonio está con usted, Señor. Gracias porque venció. Traiga consuelo a la vida Solano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en su nombre santo. Mi Dios, ahora le pido, Señor, me propongo a ti servir. Porque a mí me has amado.
gratitud. No permita Hoy te que el doy mi pecado reine sobre gratitud. nosotros. No permita que nos prestemos a la injusticia. Aleluya. Por amor a su bendito y glorioso nombre. Se lo Cuán pedimos bello en es esta en hora. ti En el nombre de Jesucristo. confiar. En el nombre de Jesucristo. Nuestras Gracias, penas y Señor. desvelos. Gracias, Señor. Por amor a su nombre. La angustia Amén, pronto Señor, se y amén. va. Y en ti hallamos el consuelo. Por el grande amor a Dios, elevo mi canto al cielo. Ya es de Dios mi corazón, ya es de Dios mi corazón. Aleluya. Quiero serte fiel, Señor, Sí, mi Señor Jesús. por el don que tú me has dado, Gracias, Señor. por tu gracia Gracias por y su tu palabra. bondad. Gracias porque Tu redarguye nombre mi es corazón. glorificado. Gracias. Amén. Me propongo a ti servir, Aleluya. porque a mí tú me has amado. Y hoy te doy mi gratitud. Gracias. Hoy te doy mi gratitud. Ahí en su casa glorifique el nombre del Señor, mi hermano. Allí en su casa dele la honra y la gloria al Señor. Bien, nos vamos a despedir. Dios bendiga a todos los hermanos que nos saludan. La mayoría no los alcanzamos a hacer apuntar, pero Dios bendiga a nuestro hermano José Talamantes, que nos apoya mucho en las transmisiones también desde casa. A mi hermana Angélica Bárcenas, mi hermana Gaby Almeida, Dios le bendiga. Mi hermana Dorofelia, mi hermana Rosa González, Pili Ábalos, nuestra hermana Ana Aldana, nuestra hermana María Guadalupe Hernández, Dios le bendiga, hermana. Mi hermana Marisela Soto, a Betty Ramírez, a mi hermana Antonia López, Dios le bendiga a toda la familia, a mi hermano Paredes, a mi hermana Patti Castro, Dios les bendiga, a Angélica Ramírez, a Anselma Flores, a Nati García o Garinga, dice, Marta Bárcenas, a toda la familia, a tu hermano Armando Chacón, a todos los hermanos que retransmiten, a mi hermana Lupita, a mi hermano Chacón, a mi hermana Orofelia, que retransmiten las predicaciones, a mi hermana Esther Casas, a Juan García, al hermano Martín Casa, Dios le bendiga, a Fidela Juárez, a mi hermana Marta Moreno, Dios le bendiga, a Sergio Caro, Dios lo bendiga, a mi hermano, a nuestro hermano pastor Manuel Ramírez, Dios lo bendiga, allá en la iglesia, allá en Hermosillo, Sonora, a mi hermano Sigifredo Chacón, a nuestros hermanos que nos, aquí había un escrito donde dice que nos miran, la hermana Marta Moreno, Dios le bendiga, nos manda una paz de Cristo desde Pomona, California, Dios les bendiga, hermana, a Erika González, a Lucilia Hernández, a nuestra hermana Consuelo Salcido, Dios le bendiga, hermana Nati García, María Álvarez, a Miguel Méndez Mata, Dios lo bendiga, saludos a nuestro hermano pastor Miguel Méndez, Ubaldo Barraza, Dios lo bendiga, a cada uno de ustedes, mi hermana Blanca Ramírez, Dios los bendiga, a la iglesia Casa de Gracia también de allá de Tijuana, a Manuela Hernández, hermana Noemí que nos mira desde Washington, Dios le bendiga mucho, hermana, también a usted, a todos y cada uno, mis hermanos, a todos y cada uno, y hay que luchar por seguir los mandamientos de Dios. Vamos a despedirnos diciendo la palabra o el texto que está allí en Números capítulo 6, 24 al 27, recordándoles, hermanos, que ahorita a las 12 transmite la iglesia de Cuauhtémoc, Chihuahua. Conéctese el próximo martes, apúntele, vamos a transmitir a las 6:30, apúntele, por ahí vamos a poner un escrito de tomos en la página, y hermanos, si pueden ahí apúntenlo abajo,
para conectarnos a esa hora, 6:30 de la tarde, martes y viernes. Vamos a subir un poquito, una hora, para poder tener el tiempo. Mi hermano y yo creo que nos vamos a ir ya ajustando, por si Dios permite que abran el templo, acostumbrarnos a ese horario. 6:30, martes y viernes. Jueves, 7 de la tarde, Ciudad de Cuauhtémoc. Y domingos a las 10 aquí. Dice la Escritura, número 6:24, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios les bendiga, y el pueblo del Señor dice, Dios les guarde.